Vamos a ver nuestro orden en el que vamos llevando cada uno de estos temas. Y aparece el inframundo. Recuerde que el tema principal es el inframundo. Hemos visto ya el Seol o el Hades, el infierno, el Tártaro, el abismo o la gran cima, el seno de Abraham, y nos toca la tierra de los vivientes. En la próxima clase, si Dios lo permite, estaremos mirando el lago de fuego. Así que cada vez se pone más interesante este asunto. Bien, los vivientes. Vamos a citar Génesis capítulo 3 y verso 20. Apunte por favor, Génesis capítulo 3, verso 20. Dice la escritura de la siguiente manera: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjese qué interesante es lo que se menciona en este pasaje. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y quiero que presten mucha atención cómo habla en pasado. Ellos se encuentran delante de Dios recibiendo castigo por el extravío y la desobediencia que acaban de cometer en el huerto del Edén. Y entonces Adán le coloca el nombre de Eva, porque ella fue, dice otra versión, madre de todos los vivientes. Bien, le muestro otro versículo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Fíjese que la escritura dice que los que andan en el alma se comportan como si estuvieran en un estado animal. Así lo menciona la versión de la Peshitta o el Siriaco, la traducción del arameo al español. Dice que el que está en el alma está en una postura animal y no espiritual. Pero bien, aquí se menciona que Adán fue alma viviente, de manera que al poder engendrar, sus hijos serían llamados vivientes o los vivientes. Bien, vamos a ir al propósito principal. Aquí nos vamos a regresar un poco más en la historia. Nos vamos a regresar de Génesis hasta Génesis 1:2. Nos vamos a regresar y vamos a ver el propósito principal de Dios y sus hijos en los mundos. ¿Cuál es el propósito principal de Dios y de sus hijos en los mundos? Vamos a ver Génesis capítulos 15, versos 5. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. De manera que estamos viendo en este pasaje a un hombre llamado Abraham, al cual se le dio la promesa
de que sus hijos en la fe serían tantos como las estrellas en los cielos. Y le recuerdo que los planetas desde la Tierra parecen, algunos parecen estrellas. De manera que cuando hablamos de estrellas también estamos hablando de mundos o estamos hablando de planetas. Bien, ¿cuál es el propósito principal? Hijos tantos como las estrellas, una reproducción de hijos de Dios, tanto como las estrellas que podía ver en el firmamento Abraham. Y le recuerdo que a Abraham es uno de los 7 Adanes. El primer Adán es el preadámico. El segundo Adán es al preadámico se le llama o se le conoce como el Adán Bará, que es el Adán creado. El Adán Yastar es el que formaron y lo metieron en el huerto. Después viene el Adán consolador, el Adán sustituto, que es Set, el hijo de Adán. Set fue dado en lugar de Abel. Después viene el Adán consolador, que es Noé. Después viene el Adán padre, que es Abraham. Después viene el Adán Jacob. Y por último viene el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es otro tema que lo vamos a tocar con toda claridad, pero le adelanto un poquito acerca de estos 7 Adanes. Por eso es que estamos citando Génesis capítulo 15, verso 5. ¿Por qué? Porque se menciona a uno de los 7 Adanes, se le menciona y se le da la promesa de que sus hijos van a ser tantos como las estrellas del cielo. Bien, vamos a continuar con ese propósito. El propósito de Dios fue sembrarlos en los mundos o los multiuniversos que el Señor tiene. Sembrar la buena semilla que son o somos los hijos de Dios. ¿Dónde? En los mundos. Mateo capítulo 13, verso 24 nos habla de esta verdad. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Recuerde usted que continúa diciendo que vino un enemigo de noche y sembró cizaña, y los siervos se dieron cuenta cuando creció. Señor, tu enemigo sembró cizaña, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? ¿La arrancamos? Y el Señor dijo: no, déjenlo así, porque al final de la cosecha yo separo el trigo y yo separo la cizaña. Entonces eso nos habla de los juicios finales que el Señor va a dar a sus enemigos. Recuerde que todavía habrá salvación para los que puedan sobrevivir a la gran tribulación y pasar al milenio. Bien, entonces tenemos el propósito de Dios, es tener tantos hijos como las estrellas en el firmamento. Usted sabe que es incontable, las estrellas son millones de millones, las estrellas solamente en este universo. El Señor tiene multiuniversos. Y se nos dice en la parábola del sembrador que Él ha sembrado a sus hijos. Los ha sembrado en los universos. Por eso es que
la Biblia nos habla de los hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios alababan al Señor cuando Él estaba creando todas las cosas. También se menciona que cuando los hijos de Dios entraron a rendir cuentas al Señor, entre ellos venía Luzbel o Satanás. No estamos diciendo que sea un hijo de Dios, simplemente él entró cuando los hijos de Dios entraron a darle cuentas al Señor. Bien, de manera que tenemos entonces los hijos de Dios sembrados en todos los mundos y los multiuniversos que el Señor tiene. Bien, quiero entrar a lo que es la creación preadámica. En la creación preadámica, el Señor hizo varón y hembra. Varón y hembra los creó. Y a estos dos les llamó Adán. Eso lo vemos en el capítulo 5 de Génesis. Les llamó Adán a estos dos, pero se le conoce como varón y hembra, o el Adán Bará, que es el Adán creado de la nada. Estos los creó en pareja. Escuche lo que le digo. Capítulo 1 de Génesis, los creó en pareja, creó a los dos, varón y hembra, fueron creados al mismo tiempo. Es la creación preadámica. Y recuerde que es la recomposición de la tierra. Aquí no crearon tierra, no crearon agua, no crearon cosas verdes. Lo que sí la escritura menciona que del agua salieron seres vivos como los que están en el cielo, las aves, y también bestias salieron del agua. Y se nos menciona el primer Adán, el Adán Bará. Bien, estos, mis amados, fueron colocados para el mismo propósito, para engendrar, para concebir. El primer mandamiento que le dieron a ellos fue: multiplíquense, llenen la tierra, multiplíquense. Después le dijeron: tienen que señorear la tierra, tienen que sojuzgar la tierra y señorear la creación. Entonces, el hombre fue colocado para dominación. Sojuzgar es dominar. Y tiene que señorear sobre todos los seres vivos, es señorear sobre la creación de Dios. Pero tenemos el asunto, mis amados, que este Adán cayó, este Adán pecó, y vemos las consecuencias que se mezclaron con seres y quedaron habitando seres híbridos la tierra. Estos cayeron en pecado. Los mandamientos fue multiplicación, número 2, sojuzgar la tierra, número 3, señorear la creación. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, dése cuenta, mis amados, qué tremenda situación. El propósito principal, recuerde que es llenar los mundos como si fueran estrellas en el firmamento.
es decir, multiplicarse, sojuzgar la tierra que les fue dada, señorear sobre la creación de Dios. Recuerde que estos personajes vienen a ser como una extensión de Dios en la tierra. Pero esta creación cayó, falló. Por eso es que volvieron a ser a un segundo Adán. Bien, cuando este Adán falló, lo que dejó en el mundo fueron razas paralelas. Dejó seres mezclados, híbridos, y entonces Dios en Edén colocó un huerto. Al oriente de Edén colocó un huerto y allí formó del polvo de la tierra al hombre y lo colocó en el huerto. Este es el capítulo 2 de Génesis. Este es el Adán Yastar, el Adán formado. Bien. Dentro, mis amados, del huerto, recuerde que el Señor se dio cuenta de que Adán no tenía compañía. Y dice que no se encontró ayuda idónea para él. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo mandó el Señor a que pusiese nombre a todas las bestias y las aves y los seres vivos en el mar, que pusiese nombre sobre ellos. Pero no se halló para él ayuda idónea, sino que el Señor de dentro de él sacó a Eva, y allí fue donde nació aquella frase: y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahí ya nos está hablando de reproducción. ¿Sí me explico? Ahí ya nos está hablando de reproducción. ¿Dónde? Dentro del huerto. Hay reproducción dentro del huerto. ¿Por qué? Porque dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando de hijos que van a crecer y que van a llegar a la madurez para ellos iniciar una nueva familia. De manera que Adán y Eva, ellos tienen hijos dentro del huerto. Y vamos a ver a continuación, quiero que usted apunte por favor, los hijos de Adán dentro del huerto. Número 1, reproducción por separación espontánea asexual. Fíjese cómo era esta reproducción. Era sin contacto sexual, sino que era una separación espontánea asexual. Bien, ¿qué es la separación o la reproducción asexual? La reproducción asexual es una estrategia reproductiva que llevan a cabo ciertos animales y plantas, en la cual no es necesaria la presencia de dos individuos adultos de sexos distintos. Este tipo de estrategia ocurre cuando un individuo produce descendientes idénticos genéticamente a ellos. Fíjese qué interesante es. Y hay este tipo de
de reproducción asexual hasta el día de hoy, que son vestigios, y quiero decirles, son pocos. Me parece que son como 5 tipos de reproducción asexual, nada más, no hay más. 5 tipos de reproducción asexual. Una de ellas es fragmentación, y otras más ahí que son reproducciones sin contacto. De manera que esto es lo que ocurrió en el huerto del Edén. Allí no había contacto sexual, sino que era por separación espontánea sin contacto. Y esto, mis amados, repito, lo que nosotros tenemos hoy en día es un vestigio de lo que un día fue en el huerto del Edén, que no se necesitaban los dos para poder reproducirse, pero sí no se necesitaban estar presentes, pero sí se necesitan los dos, el macho y la hembra, se necesitan, pero no es necesario que estén presentes para que esto ocurra. Bien, vamos a ver un ejemplo de reproducción asexual en la Escritura. Un ejemplo de reproducción asexual en la Escritura. Lucas capítulo 1 verso 34 dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, dése cuenta, amado pastor, dése cuenta que aquí tenemos un ejemplo de reproducción asexual. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló a José a través del ángel, le dijo: no temas en tomar a tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Le estaban diciendo: tú puedes tomar a tu mujer, pero dice la Escritura que él no tocó a su mujer hasta que dio a luz. Ahora, yo le he explicado en algún momento, le he explicado cómo fue ese nacimiento del Señor, cómo nació Jesús. Y Jesús nació por cesárea. Escuche lo que le digo: Jesús nació por cesárea. ¿Por qué? Porque en el matrimonio el pacto es de sangre. No es un escrito que usted firma: yo me comprometo a estar en las buenas y en las malas. No, señores, no. En el matrimonio, cuando una pareja se desposa, el pacto es sangre. ¿Por qué? Porque el varón va a penetrar a la mujer y va a romper su himen. Y cuando rompe su himen, entonces viene la sangre que trae un pacto entre él y ella. Dios le dio este pacto al hombre y a la mujer para que se llevase a cabo y se respetase este compromiso parecido al que tenemos con Cristo. El compromiso que tenemos con Cristo es un compromiso de sangre. No hay pacto mayor que la sangre. Entonces, Dios no podía romper su propio pacto y entregarle a José una mujer
que no tenía su himen. Por eso es que el nacimiento de Jesús es un nacimiento por cesárea. Si usted ve que la escritura omite el momento del nacimiento, porque esto fue asistido por ángeles. Así como sacaron a Eva y abrieron la carne, esa fue una operación quirúrgica. ¿Quién la hizo? Dios. Lo mismo sucedió con su hijo. Fue una operación quirúrgica donde abrieron el vientre de María y nació Jesús por cesárea. La palabra cesárea significa nacimiento de un rey. Y los césares en la antigüedad, los césares no nacían normalmente. Ellos nacían todos por cesárea. ¿Por qué? Porque se creía que los césares eran dioses. Por eso le digo, Jesucristo nació por cesárea, porque él sí verdaderamente es el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Bien, tenemos entonces un ejemplo de reproducción asexual, donde no hubo contacto y ella fue engendrada a través del oído. Cuando ella oyó, en ese momento fue engendrada por el oído. Hasta que llegó a donde tenía que llegar, al útero, y ahí comenzó la fecundación de un óvulo netamente extraterrestre, mis amados, porque no es de la tierra, y un esperma que también no es de la tierra. Allí estos dos se fecundó, y entonces comenzó la tarea de, como dijo el salmista, entretejer en lo oculto al que sería nuestro Salvador. Bien, no sé si usted tenga alguna pregunta hasta aquí donde voy, o le seguimos adelante. Amén, bendiciones. Pastor Carlos. No hay dudas por aquí. Adelante, siervos. Bien, vamos. Entonces tenemos aquí en el huerto del Edén, tenemos a Adán y Eva reproduciendo hijos. Los hijos de Adán dentro del huerto son una reproducción por separación espontánea asexual. Y tenemos el ejemplo de una reproducción asexual en el caso de María. Bien. Número 2, los hijos de Adán dentro del huerto, el nacimiento era sin labor de parto. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, y leemos el verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz, y antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Fíjese que entonces en el huerto no había labor de parto. Estos nacían así, mire, pum, se reproducían sin labor de parto. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que venimos anunciando. Bien, número 3, los hijos de Adán dentro del huerto, el nacimiento era sin dolor, no había dolor allí.
Mismo versículo, diferente versión. Jerusalén ha dado hijos antes de sentir dolores de parto. Entonces los nacimientos no tenían dolor, no había labor de parto, no había contacto sexual para poder reproducirse. Era una reproducción totalmente diferente y los vestigios los tenemos solo en algunos especímenes vivos, muy pocos de ellos. Bien, vamos terminando. Los hijos de Adán fueron muchos dentro del huerto. Recuerde que Eva pecó y ella le dio a su marido, no le dio a sus hijos, le dio a su marido. Y como ambos pecaron, entonces Dios los sacó a ellos antes de que fuesen a contaminar a los que habían nacido dentro del huerto. De manera que estos hijos tenían que ser trasladados, así como el huerto del Edén fue trasladado al inframundo y se le conoce como la tierra de los vivientes. Estos, mis amados, van a ser perfeccionados juntamente con nosotros. Estos van a ser perfeccionados el día que el Señor levante a su iglesia. Tenemos todos que tener el cuerpo de gloria. Estos fueron trasladados juntamente con el huerto, fueron trasladados al inframundo. Bien, entonces dése cuenta, amado pastor, dése cuenta que aquí tenemos un ejemplo de reproducción asexual. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló a José a través del ángel, le dijo: no temas en tomar a tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Le estaban diciendo: tú puedes tomar a tu mujer, pero dice la escritura que él no tocó a su mujer hasta que dio a luz. Ahora, yo le he explicado en algún momento, le he explicado cómo fue ese nacimiento del Señor, cómo nació Jesús. Y Jesús nació por cesárea. Escuche lo que le digo, Jesús nació por cesárea. ¿Por qué? Porque en el matrimonio el pacto es de sangre. No es un escrito que usted firma: yo me comprometo a estar en las buenas y en las malas. No, señores, no. En el matrimonio, cuando una pareja se desposa, el pacto es sangre. ¿Por qué? Porque el varón va a penetrar a la mujer y va a romper su himen. Y cuando rompe su himen, entonces viene la sangre que trae un pacto entre él y ella. Dios le dio este pacto al hombre y a la mujer para que se llevase a cabo y se respetase este compromiso parecido al que tenemos con Cristo. El compromiso que tenemos con Cristo es un compromiso de sangre. No hay pacto mayor que la sangre. Entonces, Dios no podía romper su propio pacto.
y entregarle a José una mujer que no tenía su himen. Por eso es que el nacimiento de Jesús es un nacimiento por cesárea. Si usted ve que la escritura omite el momento del nacimiento, porque esto fue asistido por ángeles. Así como sacaron a Eva y abrieron la carne, esa fue una operación quirúrgica. ¿Quién la hizo? Dios. Lo mismo sucedió con su hijo. Fue una operación quirúrgica donde abrieron el vientre de María y nació Jesús por cesárea. La palabra cesárea significa nacimiento de un rey. Y los césares en la antigüedad, los césares no nacían normalmente. Ellos nacían todos por cesárea. ¿Por qué? Porque se creía que los césares eran dioses. Por eso le digo, Jesucristo nació por cesárea, porque él sí verdaderamente es el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Bien, tenemos entonces un ejemplo de reproducción asexual, donde no hubo contacto y ella fue engendrada a través del oído. Cuando ella oyó, en ese momento fue engendrada por el oído. Hasta que llegó a donde tenía que llegar, al útero, y ahí comenzó la fecundación de un óvulo netamente extraterrestre, mis amados, porque no es de la tierra, y un esperma que también no es de la tierra. Allí estos dos se fecundó, y entonces comenzó la tarea de, como dijo el salmista, entretejer en lo oculto al que sería nuestro Salvador. Bien, no sé si usted tenga alguna pregunta hasta aquí donde voy, o le seguimos adelante. Amén, bendiciones. Pastor Carlos. No hay dudas por aquí. Adelante, siervos. Bien, vamos. Entonces tenemos aquí en el huerto del Edén, tenemos a Adán y Eva reproduciendo hijos. Los hijos de Adán dentro del huerto son una reproducción por separación espontánea asexual. Y tenemos el ejemplo de una reproducción asexual en el caso de María. Bien. Número 2, los hijos de Adán dentro del huerto, el nacimiento era sin labor de parto. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, y leemos el verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz, y antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Fíjese que entonces en el huerto no había labor de parto. Estos nacían así, mire, pum, se reproducían sin labor de parto. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que venimos anunciando. Bien, número 3,
Los hijos de Adán dentro del huerto, el nacimiento era sin dolor, no había dolor allí. Mismo versículo, diferente versión. Jerusalén ha dado hijos antes de sentir dolores de parto. Entonces los nacimientos no tenían dolor, no había labor de parto, no había contacto sexual para poder reproducirse. Era una reproducción totalmente diferente y los vestigios los tenemos solo en algunos especímenes vivos, muy pocos de ellos. Bien, vamos terminando. Los hijos de Adán fueron muchos dentro del huerto. Recuerde que Eva pecó y ella le dio a su marido, no le dio a sus hijos, le dio a su marido. Y como ambos pecaron, entonces Dios los sacó a ellos antes de que fuesen a contaminar a los que habían nacido dentro del huerto. De manera que estos hijos tenían que ser trasladados, así como el huerto del Edén fue trasladado al inframundo y se le conoce como la tierra de los vivientes. Estos, mis amados, van a ser perfeccionados juntamente con nosotros. Estos van a ser perfeccionados el día que el Señor levante a su iglesia. Tenemos todos que tener el cuerpo de gloria. Estos fueron trasladados juntamente con el huerto, fueron trasladados al inframundo. Bien.